Hola, espero que anden bien. Esta es la primera historia de My Little Pony que traigo a mi canal y por ahora también es mi primer video jeje. Esta es una historia que ocurre en un universo alternativo, obviamente, sin más que decir, que comience este fanfic. La princesa Celestia estaba sentada en su estudio. Por 5 largos y sangrientos años, había estado recluida dentro de su búnker mientras los truenos rugían arriba. Detrás de kilómetros de concreto y piedra, había escuchado los gritos de sus ponis, su equestría, a través de alambre y papel. Solo había pasado un año desde que los cambiantes fueron expulsados de las estribaciones de Canterlot y las fronteras de las Pegasus. 6 meses desde que los escombros del castillo de Canterlot, un objetivo muy querido por los bombarderos de Chrysalis, habían comenzado las reparaciones. Solo un día desde que volvió a dar órdenes desde su antiguo estudio, que milagrosamente había evitado la destrucción. En sus estantes había artefactos de todo el mundo, brillando bajo el sol de la mañana que entraba por los grandes ventanales. Regalos de muchos dignatarios, cónsules, príncipes, reyes, emperadores y tiranos. Algunos podían venderse por millones, otros solo tenían valor sentimental para la licornio envejecida, todos se obtuvieron a través de la paz. A menudo, cuando tenía un momento, le gustaba mirarlos para recordar. Mirar su pasado le dio una perspectiva de su presente, y le dio una idea de su futuro. Celestia no les hizo caso, hoy no. Sobre su escritorio había un reloj. Chapado en oro, con un brillo que brilla en las vigas proyectadas por la ventana. El sol había salido temprano, a las 5 de la mañana. Ahora, a las 9, ya estaba a mitad de camino hacia su cúspide en la cima del cielo. El solsticio de verano era normalmente una fecha esperada en Equestria. Unas vacaciones para jóvenes y mayores. La brillante salida del sol en el día más largo, uno que cada yegua, semental y potro disfrutaría hasta el abrazo reparador de la noche. Por supuesto, nunca había tenido el mismo poder de celebración sobre Celestia. Fue el día en que desterró a su hermana, el día que sonó como la campana final de uno de los mayores errores que jamás había cometido. En el presente, sentía una sensación similar de temor inminente. El aire a su alrededor se sentía frío a pesar del calor abrasador. Los rojos y dorados de su opulento espacio real casi parecían haberles quitado la vida. Incluso Filomena, sentada en su jaula a unos metros a la derecha del escritorio, la miró con cautela. Hoy dejaría otra huella sangrienta en esta maldita fecha. Hoy sonó otra campana. Timbre. Celestia casi se estremeció cuando sonó la pequeña campana encima del reloj de su escritorio. Sus ojos se habían desviado hacia su fénix, y cuando volvieron a la esfera de su reloj, vio las manecillas descansando en las 9:18, la hora para la que había puesto una alarma. A estas alturas, el bombardero Lancaster había abandonado el espacio aéreo controlado por Equestrian y probablemente su tripulación especial de magos había activado su dispositivo de camuflaje. Ahora tenían órdenes de no responder a ningún tráfico de radio hasta que completaran su misión y estuvieran nuevamente detrás de las defensas aéreas amigas. El teléfono rojo sobre su escritorio la miraba en silencio. Ya era demasiado tarde para cancelarlo. Su garganta seca raspó la masa de saliva que tragó mientras extendía su magia temblorosa, levantaba el reloj y daba cuerda a la alarma durante otros 45 minutos. Qué rapidez tan terrible era todo ahora. Habían proyectado, con optimismo, que tal vez 50.000 morirían en la explosión. Solo una hora después de finalizar los preparativos, concedido desde una posición estratégicamente planificada y bien adaptada, pero solo una hora. Por supuesto, las batallas siempre habían sido bastante caóticas y la matanza siempre había sido conveniente, si el bando favorecido estaba realmente comprometido a ganar de todos modos. Ella misma había visto chocar espadas, rugir cañones y derramar sangre en tiempo real. No era ajena a la guerra, aunque rara vez formaba parte de un grupo. Verdadero conflicto. Sin embargo, la llegada de las telecomunicaciones había cambiado mucho. Ahora, se sentía como si la guerra cayera como un rayo y rodara como un trueno.
Prefería la sensación de que el enemigo se escondía en la oscuridad hasta que era visible, a diferencia de un enemigo moderno que marchaba en mapas lejanos y sus posiciones se actualizaban constantemente a medida que aumentaba el recuento de bajas. Filomena de repente chilló, nerviosa en su jaula. Celestia no necesitó mirar para saber quién era. ¿Qué fue eso del poder nunca hace lo correcto, querida tía? Preguntó, con voz sedosa y lasciva, pero respaldada con la furia de una estrella. No recuerdo haber dicho eso. Respondió Celestia, solo ahora dándose cuenta de que todavía estaba sosteniendo el reloj con su magia. Lo dejó. No sabía lo suficiente sobre mecanismos de relojería para saber si sostenerlo inclinado de lado afectaba su conteo de los segundos. Filomena hinchó sus plumas, lenguas de fuego lamieron sus alas mientras arañaba los barrotes de su jaula con sus garras. La voz se movió hacia su izquierda cuando dijo: Sé cuando estás mintiendo, querida. Déjame recordarte de todos modos. Hace 1200 años, cuando negociaste con la princesa Platino. ¿O qué tal 600, cuando negociaste por primera vez? ¿Te reuniste con los grifos? ¿O tal vez 300? 3 días antes de que te batieras en duelo con el señor dragón. Se inclinó más cerca, y el oído de Celestia sintió la fiebre de 2000 veranos rasgar sus garras a través de su carne. ¿O qué tal 9? ¿Cuándo diste eso, discurso jactancioso en la gala? ¿Por qué tienes que hablar tanto? Celestia suspiró, mirando hacia la madera pulida de su escritorio, incluso si firmara tu pacto ahora, no tendrías ninguna posibilidad. Serías derrotado antes de que saliera la luna. Aún no habéis puesto vuestras trampas y vuestras maquinaciones, como hizo vuestra hermana. ¿Es esto solo para atormentarme? El reloj frente a ella de repente se adelantó. Un recordatorio aterrador de su poder, incluso cuando está contenido. Al menos eventualmente llegas ahí, tía, querida. A veces me pregunto, ¿cómo te habrían recordado si hubieras aniquilado a Chrysalis en la capilla, matando a la joven princesa Cadance y a su consorte, antes de que el cambiante pueda lastimar a alguien? ¿Crees que te recordarán mejor por terminar esta guerra, por usar tú? Ella escupió la palabra como un sorbo de té frío. Mientras millones más perecieron mientras esperabas. Celestia no la honró con una respuesta. Ella simplemente se quedó mirando la esfera del reloj. Pasaron 5 minutos, luego 10. Ni siquiera sintió que el diablo se marchaba. Fue solo cuando levantó la vista y vio a Filomena volviendo a sentarse en su jaula que se dio cuenta de que su presencia alrededor de su cruz había desaparecido. Estaba pensando más en los años previos a la Gran Guerra. Quizás podría haber hecho esto, quizás podría haber hecho aquello. Seguramente tenía que haber un camino donde ella podría haber mostrado a Chrysalis la luz, liberado a su gente adoctrinada, atacado preventivamente, guiado a su estudiante y a sus amigos para limpiar la amenaza. Lo hecho, se había dicho muchas veces en los años posteriores al destierro de Luna. Se lo volvió a decir a sí misma, pero le ofreció poco consuelo. O, poder retroceder en el tiempo y volver a hacerlo con previsión. Volver atrás y mostrarse todas las visiones de muerte en las calles, impulsarse a la acción. Luego, luz. Como el amanecer del sol en un nuevo día. Las llamas se mueven hacia el cielo en un patrón glorioso, bailando y retorciéndose. Habría gritos, solo por un momento. Después de todo, el sonido viaja rápido, al igual que las ondas de choque. Se oiría un rugido. Los edificios se derrumbarían y se convertirían en polvo. El aire saldría de tus pulmones. En un instante, cada célula de su cuerpo sería desenredada por una marea insostenible de las esencias mismas del universo. Las criaturas se convertirían en sombras, las ciudades en tierras baldías y la tierra misma herviría con el temblor de su poder. Ella también podría haber pactado con ella y haber dejado caer el sol sobre ellos ella misma. Ella negó con la cabeza. Eso es lo que ella había dicho cuando inventaron la dinamita. Eso es lo que ella había dicho cuando inventaron la pólvora. Eso es lo que ella había dicho cuando inventaron la espada. Eso es lo que ella había dicho cuando los cambiantes atacaron la frontera. No, era el curso natural de la guerra. Era el curso natural del mundo. Lo viejo quedaría obsoleto y sería reemplazado por lo terriblemente nuevo.
Sin embargo, ella seguiría siendo tan incondicional como siempre. Eso la hizo sentir mejor. Quedarse quieto y blandir la espada forjada por los ponis, en lugar de dejarla a un lado y permanecer solo entre ellos y sus opresores. La hacía sentir mejor cada vez que lo hacía, pero ¿era eso lo correcto? Quedaban 5 minutos. Los segundos transcurrieron constantemente. ¿En qué tenía razón? Fueron las alas a los costados y el cuerno en la cabeza. Fue su corona, su imperio, sus buenas acciones. ¿Por qué había sido elegida entre los miles de millones para empuñar el mazo? ¿Fue su interrogatorio siquiera justo? Estaba lamentándose de un destino que muchos rogarían tener, sentada sola en su oficina, con amigos y familiares esperando afuera, sanos y salvos mientras ella agonizaba por sus fechorías y oportunidades perdidas. El último minuto pasó. Juntando sus cascos, Celestia se inclinó hacia adelante y apoyó su frente sobre ellos. Contó los segundos mientras la mano apropiada avanzaba, tic tras tic. Lo hecho, hecho, hecho. En el día más largo del año más largo, Celestia lloró.